Bueno, para hablar de literatura de vanguardia, primero voy a empezar por el término. Vanguardia fue un término utilizado en un periodo de guerras, en la Primera Guerra Mundial. Sobre todo se utilizó este término de vanguardia para referirse a los soldados o a la primera fila de soldados que estaba dispuesta, digamos, para la guerra. Digamos que la posición de estos soldados era estar enfrente de todos, ¿no? Entonces puede ser que esta expresión vanguardia llevada al arte se refiera justamente a los precursores del arte, ¿no? Después de la guerra hubo cierto periodo de crisis, sobre todo moral, religiosa. Fue una época en la cual se descreía de absolutamente todo. Lo único que era verídico o que era real era, que eso se vio en la manifestación del arte, era el plano del inconsciente. Eso es lo que se tomaba. Fue un periodo también en donde tuvo mucho auge los postulados de los psicólogos, psicólogos como Freud, Lacan y otros. Entonces, como tuvo mucho auge esta temática, fue llevada, por decirlo así, también a la literatura y a otras manifestaciones artísticas, como por ejemplo el arte plástico. Ahí es donde se relacionan, ¿no?, los diferentes tipos de arte. Algunas de estas expresiones de vanguardia fueron, por ejemplo, el surrealismo, dadaísmo, ultraísmo, que se dio acá en Argentina, sobre todo con Borges y Bioy Casares, entre otros. Por ejemplo, del surrealismo no se toma la combinación del plano real con el plano irreal, ¿no? Uno, por ejemplo, cuando sueña, combina estos dos planos, ¿no? Hay restos diurnos, se llaman, que quedan, que son restos o recuerdos de los momentos, ¿no?, que pasamos en el día, y a la noche lo retoma el inconsciente y se tergiversa o se transforma. Bueno, eso mismo es llevado a la literatura, como por ejemplo hay un poema del el escritor peruano César Vallejo, Piedra Negra sobre Piedra Blanca se llama, en donde él habla de un recuerdo. Él recuerda un día jueves de lluvia en París, y dice que recuerda en ese momento su muerte. Él está hablando de la muerte en ese lugar, ese jueves de lluvia. En realidad el escritor está vivo, el yo poético, que es, digamos, la voz del escritor, el escritor está vivo, en síntesis. Entonces, lo paradójico acá, bueno, ahí se ve, ¿no?, cómo se mezcla el plano de realidad con la irrealidad. Pero lo paradójico es que después este escritor termina muriendo en París. No sé si un día jueves de lluvia, pero en París. Bien, eso como para poner un ejemplo de lo que fue esta literatura en ese momento. En España se estaba dando, en contraposición a lo que fue la vanguardia, se estaba dando la generación, o lo que fue la generación del 27. Uno de los representantes de esta generación fue Federico García Lorca. Ellos no es que se oponían totalmente a esta vanguardia, pero esta vanguardia, recordemos que rompía con todos los moldes establecidos hasta el momento, ¿no? Se incorpora una forma de escritura nueva, técnicas nuevas, y a su vez se incorpora un pensamiento nuevo llevado justamente por la crisis moral ocurrida, ¿no?, por el periodo de guerra. En este caso, lo que hacen estos escritores, lo que hace esta generación, es no romper con los moldes ya establecidos, ¿no?, sino que retoma los moldes y los modelos de su tradición española. Por ejemplo, lo que hace García Lorca es retomar a uno de los escritores del Siglo de Oro, que fue Lope de Vega. A García Lorca le gustaba todo tipo de arte, y en este caso el teatro también. Así que retoma, por ejemplo, de Lope de Vega. Lope de Vega, nosotros analizamos Fuente Ovejuna. Él toma la trama o el argumento de esta historia a través de un caso real, de un hecho real, en donde un estilo intendente, de lo que sería un intendente acá, había cometido ciertos delitos y abuso de autoridad.
de eso habla la obra. Y en este caso, Lorca lo que hace es escribir, por ejemplo, Bodas de Sangre, de un hecho real también, de una crónica periodística del momento. Así que tiene similitudes con otros escritores. Él no rompe con las reglas ni las normas, ni tampoco los modelos del momento. Y esto es lo que hacen estos escritores. De la vanguardia, por ahí incorporan algunas técnicas, como por ejemplo el hablar de ciertos sueños o del plano inconsciente, pero lo hacen de una manera breve y con otros propósitos. No ocupan, digamos, este estilo de escritura no ocupa todo su espacio literario, por decirlo así. Y de Lorca, por ejemplo, vimos Bodas de Sangre. Ahí se ve también cómo toman diferentes símbolos también dentro de su literatura, porque por ejemplo la luna es la que ilumina el camino para que los amantes en Bodas de Sangre se encuentren y se terminen matando, ¿no? Por ejemplo. O el tema del caballo también, o la sangre tiene diferentes simbologías, puede referirse al linaje, puede referirse al potencial de la persona, en sí tiene diferente, o puede referirse al fluido vital, ¿no? Cuando se encuentran los amantes que se matan, la sangre tiene la simbología de fluido vital, de vida en realidad. En cuanto al caballo, se asemeja, o al agua, por ahí tiene simbologías, ¿no?, de lo que es el apetito sexual inclusive. Así que vemos, ¿no?, cómo se dan esto de los símbolos en la literatura de la generación. También otra de las cosas que se manifiesta en esta literatura es la defensa de la mujer, de los grupos minoritarios, la mujer y los gitanos en ese momento. Lorca es muy defensor de los gitanos y de estos grupos. Por ejemplo, en Bodas de Sangre se habla del trabajo de la mujer. La mujer trabaja fuera de su casa, cuando en realidad en esa época la mujer no podía hacerlo, y si lo hacía recibía un sueldo que era mucho menor al sueldo de la población masculina. En cuanto a la defensa de los gitanos, se puede ver en el Romancero Gitano, que García Lorca dice que lo llamó gitano porque era lo más elevado del momento y lo más elevado que podía representar su ser y su persona. Así que, y se ve cómo conoce muy bien la cultura, cómo conoce bien las ideologías y la idiosincrasia de este pueblo, porque inclusive en una de sus, en el Romance de la Luna, por ejemplo, se ve la luna como símbolo de muerte y se habla del luto blanco. Este mito, porque retoma un mito metafísico, este mito, en realidad, o esta metáfora mitológica que él retoma, tiene mucho que ver con las leyendas y la cultura gitana. A su vez, se ve cómo incorpora elementos como la sumaya, elementos musicales, ¿no?, que forman parte de este pueblo. E inclusive habla de la pena negra, ese miedo, ¿no?, que tenían los gitanos, ¿no?, de la muerte, o ese miedo a la muerte, que la sienten como algo que justamente, o la muerte se representa como o se personifica hasta el grado de presentarla respirando detrás de la nuca, ¿no?, de estos personajes. Así que se ve cómo conoce a este pueblo y cómo lo incorpora dentro de su literatura. Y ahí se ve la defensa y también a su vez las diferencias que hay entre esta literatura de vanguardia que se dio en Europa y en Latinoamérica, y España, que fue uno de los países europeos que, por decirlo así, no es que se opuso totalmente a esta vanguardia, retomó algo, pero siempre retornando a sus tradiciones clásicas.